Hola, buenas tardes. Amigas, amigos, compañeros, compañeras, camaradas. Después de 4 años de la pérdida de Carlos París, resulta muy emocionante para mí encontrarme aquí, hablando nuevamente de él, reconociéndole sus méritos, y os doy las gracias a todas y a todos los que estáis aquí por haberme acompañado. Gracias además a muchos tengo que darle, porque la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos ha batallado para llegar aquí y tener este acto y esta estatua. Montserrat Galcerán, que también ha aprobado el proyecto. La asociación o el grupo parlamentario no, es municipal socialista, que lo propuso y que insistió. Isabel Valverde, que no ha podido acompañarme hoy, y lo lamento, que también estuvo trabajando para ello. Y cómo no, a Fernando, que ha sido durante no sé cuántos años, 1 siglo y medio, cosas así, el presidente de la asociación y que trabajó con Carlos y que lo quiere mucho. Bueno, todos los que han estado aquí os han hablado del París filósofo, político, escritor, pensador. Yo os voy a hablar del Carlos hombre. Todos sabéis que era moderado, dialogante, cordial, educado y elegante. Tanto se preocupaba de su aspecto físico y de estar siempre atento a lo que las normas de cortesía le decían, que el día que lo sacamos de casa ya para no volver y fuimos a la clínica, estaba muy preocupado porque no llevaba el neceser de sus arreglos. Tenía una neumonía con una fiebre muy alta y también alguna perturbación mental. Pero me pedía el neceser. Se había afeitado todos los días de su vida. Y me decía, pero no tengo el neceser. Le dije, ¿pero para qué lo quieres? Me dijo, para afeitarme. Era puntual hasta la exageración, era una tortura. Cuando se había arreglado mucho antes de salir, que pudiera pensarse que era la hora, se sentaba en la antesala de casa a oscuras, decía que pensando, para demostrarme que yo me estaba retrasando. Con lo cual, naturalmente, me ponía más nerviosa, ¿no? Pero era muy divertido también. Y además, de una resistencia enorme. Hemos hecho viajes juntos en los que una lluvia, una tormenta, se nos rompió el parabrisas en alguna ocasión, yo ya no podía conducir, el agua me daba en los ojos, cogía el coche con toda serenidad y llegábamos al final. Hasta en el Cañón del Colorado, ante aquel enorme precipicio, estaba tranquilo, incluso tarareaba una noche de tormenta. Era metódico y preciso. Cuando conducía, miraba antes de empezar todos los aparatos como si fuera un avión, porque fue piloto de aviación, no sé si alguien lo sabe, piloto de aviación naturalmente amateur y que solamente lo utilizaba para su disfrute. Pero era tan preciso que no se le podía hablar, porque no escuchaba, estaba completamente atento a lo que hacía. Y también era matemático. Una de las veces se nos rompió una rueda antes de salir de viaje. Y bueno, la cambiamos como pudimos en Madrid y al día siguiente sale de viaje con la rueda rota. Y naturalmente se nos volvió a romper. Y allí, en la carretera cerca de la Costa Brava, detenidos, y yo furiosa, diciendo cómo no había arreglado la rueda, me dijo, es que el cálculo de probabilidades no decía que al día siguiente se fuera a romper la siguiente, ¿no? Pero además de todo ello, era apasionado de todas las causas. Por ello, en cumplimiento de su más profunda estructura temperamental, se apasionó de su militancia. Durante 74 años dedicó todas las horas de su eto a militar en la lucha política y social. Es el único socio del Ateneo que pagó su cuota 70 años ininterrumpidos, sin fallar ni un solo mes. Y se lo digo y me dirijo al vicepresidente del Ateneo, que ha tenido la amabilidad de venir hoy aquí. Y con una sinceridad y una ingenuidad únicas.
Siempre que le traicionaba un amigo se sorprendía y se dolía, sin comprender que la naturaleza humana pudiera aceptar las traiciones. Me contaba cómo creó el Instituto Iberoamericano en los lejanos tiempos del franquismo más cruel, cómo constituyó el Instituto de Educación, cómo presidió la Asociación de Filosofía, cómo fue perseguido por aquel innombrable ministro de Educación que cambió el calendario escolar, cerró el departamento de Filosofía y le echó de la cátedra. Cómo tuvo que dar clase en un instituto durante un curso cuando se quedó sin cátedra y sin emolumentos. Y cómo se divirtieron los estudiantes con él, que incluso cantaban en clase. Hasta el año de su muerte, sus alumnos le invitaban a una comida anual para agradecerle su magisterio. Cómo presidió la Asociación de Amistad Hispano-Nicaragüense Rubén Darío durante 10 años. Cómo presidió la Asociación de Vecinos de Tetuán durante 10 años. Y todo ello, y ni siquiera seguramente sabemos todo, mientras daba clase cada día. Fue el catedrático que más horas de clase impartió en España, porque no faltó ningún día, ni tuvo nunca un descanso sabático. Y escribió 25 libros. Y también cómo estuvo a punto de unirse a la guerrilla en El Salvador. Cómo la noche del 23F pensó que irían a matarle a su casa y amartilló la pistola que guardaba de sus tiempos de alférez sin querer huir para salvarse. Era una hermosa manera de morir, me dijo. Y de una lealtad y una fidelidad a sus ideales inquebrantable. Hoy estaría triste y desconcertado ante las discusiones, escisiones y traiciones que se producen en el seno de la izquierda. Habíamos comentado mucho cómo el lenguaje ha ido cambiando y se mostraría asombrado de que se dijera que no hay ni izquierda ni derecha. En sus escritos y conferencias denunció la ideología dominante que había encubierto la lucha de clases, puesto que ya no había clases, sino una sociedad dual, en la que unos tienen cosas y otros no. Una misma manera que unos son altos y bajos y otros narigudos y chatos. Un lenguaje que ha permitido estas espurias interpretaciones actuales que no han sido rechazadas por la izquierda con la contundencia que se merecen. Él decía que la izquierda estaba presa del síndrome de Estocolmo, acercándose cada vez más a la derecha para merecer su perdón. Cuando hace unos años presentó sus libros Crítica de la civilización nuclear y La máquina speculatrix en el Ateneo de Barcelona, Manuel Vázquez Montalbán dijo que Carlos París significaba para el poder un ruido que molestaba y que no callaba nunca. Pero Carlos era más que un ruido. Era la conciencia crítica de una filosofía que en España sigue lastrada por la siniestra herencia del franquismo, por el miedo que heredaron los sucesores y por las componendas y colaboraciones con ese poder que tantos beneficios proporciona. Carlos no cayó nunca. Desde una postura radicalmente ética, jamás aceptó falacias ni colaboracionismos para obtener beneficios propios. Contra todas las injusticias habló, escribió y batalló en todos los foros posibles. Y en el Partido Comunista de España, en el que sorprendentemente, para los que ya estaban labrándose un porvenir, ingresó después de su legalización. Precisamente cuando él ya no tenía porvenir en ese partido, porque los poderes fácticos habían decidido la organización política y económica de nuestro país con la marginación del Partido Comunista. Pero no iba a reprimir el imperativo ético que le indujo a tomar esa decisión con el fin de obtener un huequecito rentable en los partidos más importantes, como hicieron tantos. Porque él, como decía en la ética radical, la filosofía que profeso parte del grito. Y esto ya me lo ha plagiado mi querido amigo Juanjo, y no lo voy a repetir para no cansarles. Pero si hay una virtud que caracterizaba a Carlos París, era la coherencia, entre lo que pensaba y lo que defendía, entre lo que hacía y entre lo que escribía. Y yo les voy a contar ahora cómo me enamoré de él. Porque estábamos en la asamblea de la que iba a salir después la creación de Izquierda Unida al terminar la campaña contra la OTAN. Había sido una campaña muy emocionante, había concitado muchísimos apoyos y a pesar de que habíamos perdido, como habíamos reunido 7 millones de votos, había sido una derrota honrosa. De allí tenía que salir una fuerza política que aunara pues, las distintas tendencias y visiones de la izquierda.
Y en aquella asamblea leyeron un manifiesto que lo habían elaborado los 7 señores que estaban sentados en la mesa. Y cuando se iba leyendo aquel manifiesto, aquella plataforma, y yo iba pensando aquí, cuando se hablaba del ecologismo, se hablaba de los parados, se hablaba de las luchas sociales, se hablaba de los animales, se hablaba de las focas y de las ballenas, pero naturalmente no se hablaba de las mujeres. Y antes de que pudiera pedir la palabra, porque la sala estaba llenísima, yo estaba en el fondo, y en las primeras filas se ve una mano y una voz que dice: aquí en ese documento no se habla para nada de la situación de la mujer. Y era un hombre. Y era la primera vez y la única en la que la primera palabra que se pide por un hombre asistente a una asamblea habla del tema de la mujer. Bueno, la verdad es que no me lo pude quedar aquel día porque se fue enseguida, tenía prisa, lo perdí en el mare magnum de gente que había allí, pero no lo olvidé. Ya cuando conseguí la cita, bueno, sacramental, y vine a casa a cenar, la primera vez que nos reunimos empezó a preguntarme por la condición femenina, por la situación de la mujer, por qué opinaba del lesbianismo. Como yo estaba, era el año 88, situaros. Aquí alguna no había nacido ese año. Y le pregunté por qué se preocupaba de esos temas y me contestó: no hay ningún aspecto de la vida al que pueda estar ajena a la filosofía, y si se trata de los sufrimientos de la mitad de la humanidad, mucho menos. Cuando llevábamos unos meses juntos, ya habíamos institucionalizado nuestra relación, yo le dije bromeando: pero si yo no quería esto, yo no quería una cosa tan formal, yo solo te quería como un ligue. Entonces me miró muy serio, y me dijo: pues era un disparate, porque yo todo me lo tomo en serio. Y así era. Él no concebía que se mantuvieran relaciones sexuales sin amor, y yo, que soy menos rígida, le tachaba de anticuado, lo que era cierto. Carlos París era un anticuado, puesto que creía firmemente en las virtudes heroicas, en la lealtad, en la honradez, en el sacrificio total por los ideales de la que defendía y en el amor y la fidelidad. Porque Carlos fue más que un filósofo de la ciencia, más que un antropólogo filosófico, más que un investigador social, más que un dirigente político. Carlos París fue un pensador feminista, y esa condición no se recuerda suficiente ni se remarca. Ser pensador feminista no es solo apoyar la libertad de reproducción y condenar el maltrato a la mujer. Ser filósofo feminista significa comprender el mundo en su totalidad, abarcado en las complejas multifacetas de la existencia de dos sexos en la humanidad. El feminismo llega a la escena pública para incluir a las mujeres en las revoluciones que los hombres habían realizado sin contar con ellas. Nosotros aportamos a los análisis económicos y políticos que habían hecho anarquistas, socialistas y comunistas las cuestiones más profundas del ser humano: el amor, la sexualidad, la reproducción, las relaciones materno-paterno-filiales. Aquellas pulsiones y emociones que forman parte de nuestra estructura humana, como también del animal, en la forma en que él nos enseñó en el animal cultural. Mucho antes de que nos conociéramos, él ya había escrito de la mujer como clase social. De habernos juntado antes el destino, hubiera sido para mí un apoyo fundamental en la polémica que desencadené cuando publiqué La razón feminista. En Lucha de clases, un libro que también habéis citado, habla de que la situación de la mujer en la producción la convierte en una clase social. Cuando dictamos en el Departamento de Filosofía de la Autónoma un curso sobre historia del pensamiento feminista, tuvo un enorme éxito, aunque la nueva dirección no quiso que continuara. Pero no era solo teoría lo que él defendía. Un hombre nacido en el primer cuarto del siglo XX, que había sido educado por un padre que no le dejaba entrar en la cocina cuando su madre estaba cocinando, porque esto no eran cosas de hombres, que había tenido 2 esposas buenas, enamoradas y fieles, que habían hecho todo el trabajo doméstico y en el que él no había participado nunca. Y que, sin embargo, en el momento en el que la transformación teórica se convierte en la práctica, compartimos al 50%, yo creo que el 60% lo hacía él, del trabajo, de los trabajos y de la administración y de todos los engorros que supone una vida conjunta. Porque si algo califica
a Carlos París es la absoluta coherencia entre su conducta y sus ideas. Jamás las traicionó. Como Cyrano de Bergerac no hizo nunca una visita en vez de escribir un poema. Su honradez personal, su honradez intelectual, en la búsqueda de la verdad, su ignorancia de toda doblez, traición, falsedad, su comprensión hacia todos los desvalidos, las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos, las razas de color, los pueblos bombardeados y masacrados, le salió a salir en su defensa por todos los caminos del pensamiento y de la acción política. Juntos nos manifestamos contra la guerra del Golfo, a favor de Nicaragua, contra los bombardeos de Libia, contra la guerra de Irak, contra la violencia contra la mujer, a favor de las mujeres, de los trabajadores, de los desposeídos de la tierra. Y con palabras de Benedetti, en la calle, codo a codo, éramos mucho más que dos. Quería terminar con unas poesías que le dediqué. Cuando cumplió 80 años, le dediqué una poesía. Esa es la que es esperanzadora, la otra ya. Como Palmerín altivo, como Amadís valiente, como Roldán aguerrido, como Don Quijote iluminado. Nunca bien ponderado, amante, inocente, filósofo, revolucionario romántico y técnico operativo. Desdeñoso de lo inútil, austero y epicúreo, comunicativo y reservado, generoso y educado, a las buenas causas entregado, del feminismo abanderado, del socialismo combativo, lúcido y clarividente pensador, precio y honra de las letras, armado con la adarga de las ideas y protegido con el yelmo de la ilusión, Carlos París y amador, que predestinado estaba en su blasón a querer y ser querido. Qué buen amante de la vida, qué buen amigo del amigo, qué gran pensador del país, y qué arrogancia en el talle, qué gallardía en la mirada, qué firmeza en la expresión y qué bondad en el corazón. Si 80 años te disfrutaron, otros muchos más te deseamos, porque ¿quién leyéndote no te respetara? ¿Quién en definitiva, conociéndote, no te amara? Bueno, se han liado aquí los papeles. Se ha caído una tarjetita. Sí, aquí no está lo que busco. ¿Cómo aceptar que no se puede vivir toda la vida? La maldición de la ausencia en este horror de un solo viaje de ida. No hay tortura física que compararse pueda a la abstinencia de abrazo y beso y aliento. Porque morir no es nada, pero no verte. ¿Y por qué tardaste tanto? ¿O por qué no esperaste un tanto más? No es el dolor de amarte, sino el de no ser amado. Me entregaste tu vida y me arrebataste la mía. Gracias.